Bueno, como dije, estamos viendo el descubrimiento de América. Este, y efectivamente, aquí no era el paraíso terrenal. Digo, vamos a ver que el descubrimiento no tenía, por algunos españoles, también como Colón, no tenían esa hambre de oro, como a veces nos lo ponen. También Colón habló en su diario sobre los nativos de aquí. Ahorita vamos a ver en la última sesión una carta de él, de lo que escribió él. Bueno, pero sí, aquí no, y también por lo que está pasando ahorita en México, esta clase está siendo el 30 de septiembre del 2024. Pues sí, hay una disputa, ¿no? De que si España debe pedir disculpas, ¿no? Que ahorita dijo esta Sheinbaum, ¿no? Entonces, pero pues aquí no era el paraíso terrenal. No vimos ahorita las partes de las culturas prehispánicas, pero sí, bueno, ya se conoce, ¿no? Hoy en día se muestran, ¿no? Cómo eran esas culturas en todos lados, en las redes sociales, en la televisión, así que creo por eso me la salto, porque ya prácticamente está en todos lados. Y hasta en los eventos, ¿no? Hasta en los eventos de gobierno. Hasta en el Lunes del Cerro también ahí ponen, ¿no? Entonces, por eso también ya es mucho. Entonces, pero sí, no hay que dejar que ha habido descubrimientos arqueológicos de sacrificios que hacían a sus dioses y hasta de niños, hay de sacrificios infantiles, ¿no? A los dioses aztecas. Entonces, y estos son descubrimientos arqueológicos que muestran los hechos que sucedieron, ahí sin ideologías. Bueno, que el descubridor puede que tenga una ideología, pero el descubrimiento pues marca un hecho, lo que pasó, ya es el hecho, ¿no? Y no solamente en México, sino también, miren, en Perú. Ahí está también 140 niños sacrificados en el Perú. Entonces, hace 500 años. Entonces, era algo una constante que había en las culturas antiguas, ¿no? Las culturas prehispánicas. Entonces, ya por qué razón había esto, pues es un motivo, ¿no? De un estudio antropológico, ¿no? Digo, antropología es del estudio de las sociedades, pues sí, de las comunidades, porque también había sacrificios en otras culturas, también en las culturas druídicas en Europa, precristianas, las druídicas, también hace poco vi también en comunidades como en Hawái, también hacían sacrificios de niños. Por ejemplo, veía que para evitar que se erupcionara un volcán ahí en Hawái, iban a aventar a un recién nacido al fuego, ahí a la lava. Entonces, era como que, bueno, ya el porqué a esta constante del sacrificio, pues, bueno, ya es otro tema, ¿no? El por qué, ¿no? Había esto, ¿no? Cuando no había comunicación en esas culturas, por qué había esta constante, ¿no? Del sacrificio. Entonces, o incluso hace miles de años en el Antiguo Testamento también hablan del sacrificio que hacían las culturas, bueno, así, antiquísimas. Bueno, pero sí, entonces, pero en México también, bueno, en América había mucho esto. Por ejemplo, aquí dice un grupo de arqueólogos descubre en la Ciudad de México otra sección de 119 cráneos que formaban parte del principal altar azteca de sacrificios humanos. Un equipo de investigadores ha detectado un yacimiento a varios metros de profundidad que se cree pertenece al costado este y la fachada externa de la torre de cráneos del Buey Sopantil, una plataforma construida entre 1586 y 1502, en honor al dios de la guerra Huitzilopochtli, justo antes de la llegada de los españoles. Bueno, cuando ya estaban, 1586, justo antes, y ya estaban estos cráneos. En la antigua Tenochtitlan, capital del imperio azteca. Bueno, y justo antes de la conquista, justo antes, 20 años antes de la conquista. Entonces esto ya estaba, no fue algo que hicieron los españoles, esto ya estaba sobre la que construyó la actual Ciudad de México. Bueno, y esto es el INAH, es del gobierno, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, no fue una persona, digamos, así cualquiera, sino lo mismo lo dice las instituciones, ¿no? Encargadas de esto. Y esto fue en el 12 de diciembre de 2020. Miren, apenas, 2 años después de que esto de la disculpa de España que hizo Andrés Manuel, el presidente. Entonces,
pues sí, no, constantemente se van descubriendo y descubriendo más evidencias de los sacrificios humanos que habían hecho las culturas prehispánicas, los aztecas, los mayas, también los zapotecas. Entonces sí, no era el paraíso terrenal acá. Entonces, miren, justo del 2018. Bueno, que la disculpa fue, a ver, no, de hecho, meses antes, por abril del 2018, que Andrés Manuel dijo que España se debía como disculpar. Y miren, y justo, digo, este no es un medio de, digamos, que de denostar a las culturas. No, este es un medio de izquierda, hasta con eso, miren, este sitio de internet es de izquierda. Izquierda, bueno, ya ven que la política se maneja en izquierda y derecha, y derecha. La izquierda generalmente habla mucho en favor de esto, ¿no? De denostar la parte de España, de la conquista. Pero no, aquí habla de hechos arqueológicos, que hablan de hechos históricos. Entonces, a pesar de que este es un sitio de izquierda, pues sí, no puede negar este hecho científico, este hecho histórico, porque fue gracias a un descubrimiento arqueológico. Es ciencia, es hecho. Entonces, por eso también lo pongo en este medio, porque es de izquierda, pero aún así no niega este hecho histórico, arqueológico. Bueno, entonces, pues sí, hay demasiada evidencia, no solamente de hace décadas que descubrían ya o siglos de los sacrificios, sino recientemente, en pocos años, que se siguen descubriendo las tumbas y que muestran la evidencia de los sacrificios a dioses y sacrificios infantiles. Bueno, entonces, esta noticia me imagino que es de más años antes. 2015, sí, como les dije, 2015. Entonces sí, constantemente se van descubriendo y descubriendo más. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. No, profe. Bueno, no quiero denostar tampoco mucho la cultura prehispánica, pero hay que decir lo que era. Pues no tenía esto, pues obviamente no hay que ser niños sacrificados, pues no, obviamente. Si alguien lo hiciera, pues estaría en la cárcel de por vida, ¿no? Toda su vida. Entonces, y con razón, pues sí, evidente, y así debe ser. Y bueno, no hay pena de muerte en México, la quitaron después de la revolución. Este, pero pues sí, si alguien hiciera esto, pues, en California sí, lo condenan a muerte. En Estados Unidos, en California. Pero, y bueno, eso ya sería debate si merece la muerte o no. Pero sí, estar de por vida en la cárcel. Este, entonces, pues sí, había cosas obviamente muy, muy deplorables, cosas que pues no, deberían quitarse forzosamente. Bueno, entonces, eh, no hay que decir que había un paraíso terrenal aquí antes de la llegada de los españoles. Había, pues sí, cosas quizás buenas, pues sí, había, no sé, pues sí, había una forma, digamos, vamos a ver ahorita, Colón también nos describe una forma en que vivían los indígenas. Entonces, vamos a seguir. Y también la España lo que hizo fue unir las castas, como dice José Vasconcelos, hacerlos una sola nación, un solo país. Entonces, eso, no, eso era impensable antes de la llegada de los españoles. Bueno, y dice, bueno, sigue diciendo, sin la ardiente fe cristiana y la heroica resolución caballeresca de los castellanos, los españoles se refiere, el descubrimiento pudo realizarse. Es decir, también requería un valor, porque no, también nadie se aventuraba a explorar las aguas porque creían pues, que no iban a llegar a ningún lado y que se iban a morir de hambre. Entonces sí, era algo desconocido. Sabían que la Tierra era redonda, pero no sabían cuánta distancia había que recorrer, que creían que se iban a morir en el mar, que iban a morir de hambre, que se les iba a acabar pues las provisiones, ¿no? Entonces, no cualquiera también se iba a aventurar a explorar, ¿no? La tierra en el mar. Ni siquiera los ingleses, no se aventuraban, a hacer eso. Por ejemplo, José Vasconcelos, en este libro mismo, dice más abajo, hace un comentario rapidito, dice que el Océano Pacífico se le llamaba Pacífico porque no había piratería,
no había piratas en el Océano Pacífico. Por eso así se le llamó Pacífico. Y él dice, José Vasconcelos acá, dice, no había piratería porque no tenía acceso el Reino Unido. El Reino Unido no había navegado ese océano, esas aguas. Por eso es que no había piratas. Bueno, es lo dice como insinuando, ¿no? Que efectivamente el Reino Unido para saquear las mercancías de otros países es posible que utilizara a los piratas, que los contratara como mercenarios. Digo, no todos los piratas, pero sí buena parte es lo que dice José Vasconcelos. Casi ahora pues sí, con muchos grupos criminales que desestabilizan los países y que a veces son financiados por potencias extranjeras. Bueno, ese ya es otro tema para la actualidad. Pero sí, en ese entonces lo dice mucho aquí José Vasconcelos. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. No, profe, todo bien. Bueno, dice acá, el simple descubrimiento de tierras nuevas ya lo habían logrado los vikingos en Terranova, pero el hallazgo resultó estéril, porque no contaban los suecos con hombres de talla de Elcano y Magallanes, es decir, para, pues sí, navegar. Magallanes, un famoso navegante. Núñez de Balboa y Cabral, Hernando Cortés y Pizarro, Hernando de Soto, Alvar Núñez, Cabeza de Vaca. Pues no basta con recorrer una costa, es menester organizar los desembarcos, llevar adelante las expediciones y conquistar, poblar, civilizar. Es decir, sí es lo que se manejó desde antes, no es un descubrimiento de apenas, ya se sabía que los vikingos habían explorado nuevas tierras, pero nada más habían llegado a la costa, no habían explorado más adelante, que es lo que hicieron España y los portugueses. Entonces, que dice, no basta con recorrer la costa, también hay que llevar expediciones a tierra adentro, conquistar, poblar y civilizar. Y dice José Vasconcelos, aclara, civilizar. Todo esto lo hizo España en menos de una centuria, la centuria más importante para la geografía del planeta, para la ciencia toda del conocimiento del mundo. Esto es importante decirlo. Porque tanto eh, Europa, bueno, y Asia supieron de la existencia de un nuevo continente, como América, como aquí, las civilizaciones de acá, supieron de la existencia del otro continente, bueno, de los otros continentes, Europa, Asia. Entonces se encontraron, ambos estaban incompletos, tanto Europa, Asia, no conocían de acá, como aquí no se conocía del resto del mundo. Entonces sí, fue un evento muy importante, por eso se le llamaba Día de la Raza. Y para la ciencia de todo, toda del conocimiento del mundo. Aquí se estudiaron plantas que finalmente se utilizarían para medicinas y que se utilizarían, sí, para medicinas de acá y también del otro continente, de Europa, Asia, todo. Entonces, y también aquí se trajo la ciencia europea que ya se tenía avanzada, las matemáticas, el cálculo, y todo ese conocimiento que viene de Europa. Sí tenían aquí ciencia los mayas, los aztecas, pero no desarrollado al grado que los europeos, hay que decirlo. Tan solo el sistema de numeración decimal, que fue un desarrollo tanto de Europa como de Arabia. Los números, el de los que estudiamos matemáticas, sabemos que, bueno, yo soy físico matemático, sabemos que de esta manera, como se ordenan los números en unidades, decenas, centenas, millares, y etcétera, esta ordenación permitió el desarrollo tecnológico que tenemos actualmente. Es decir, esta forma de ordenar los números y hacer las operaciones permite demasiado desarrollo, permitió demasiados descubrimientos en matemáticas, en ciencia, en física, en química. Entonces, esta es la única forma en la que se permitió desarrollar la ciencia, la ordenación de estos números. Y fue gracias tanto a los árabes como Europa, fue entre ambos. Y este sistema de numeración decimal permite este desarrollo actual de la ciencia. Los mayas también y los aztecas tenían su numeración, pero no permite este tipo de operaciones, no permite desarrollar las operaciones
como lo hacemos actualmente. No lo permite, simplemente no se puede, no se puede. Entonces, también raíz cuadrada y otras operaciones. También el cálculo, cálculo diferencial integral, álgebra, por ejemplo, también por tan solo poner 3x más 2y, etcétera. Si lo ponemos en mayas o aztecas, pondríamos bolitas y un montón de cosas. Y andar haciendo estas operaciones de, por ejemplo, digo, no lo hemos visto en el miércoles, pero por ejemplo, tan solo aquí, ¿qué hay que hacer? Juntar las x, 8 más 3, 11x. Y andar haciendo estas operaciones, digo, no es un poco, digo, a la hora de que uno hace desarrollos, problemas ya bien, digo, a nivel de carrera, esta es la forma en la que uno se beneficia, sobre todo cuando hay ecuaciones más complicadas, integrales y ecuaciones. Andarlo poniendo con bolitas y con palitos, digo, como, digo, no es que lo denoste, sino que la forma de escritura de los mayas, los aztecas, no hubiera ayudado a este desarrollo científico. Esta forma de números decimal es la única en la que se forma, podemos desarrollar, se pudo desarrollar la ciencia solamente así, no de otra manera. Tan solo imaginen, 5x cuadrada, ¿cómo vamos a poner en azteca con todo esto, ¿no? Serían rayas. Bueno, la forma se me olvidó ahorita, la forma de decimal azteca, pero imagínense poner este integral de, bueno, aquí con rayitas, imagínense, y bolitas. Y acá esto. No se hubiera podido, no, simplemente no hubiera sido posible. Entonces, sí, España nos trajo la ciencia, una ciencia que permitió desarrollarse también aquí América. No hubiera podido solitos, los aztecas o los mayas, no hubieran podido solitos. Sí habían descubierto constelaciones, pero no al grado que se tradujera en en un avance tecnológico, a eso me refiero. No se había logrado traducir en un avance tecnológico para la sociedad, para sus sociedades. Se quedó como una curiosidad, sí, curiosidad de cómo se mueven las estrellas, como todo esto. Entonces, pero no se había desarrollado a ese grado. Y y hay que decirlo, ay, se me fue la idea. Ay, se me fue. Bueno, hasta aquí dudas, comentarios. Ah, sí, ya me acordé, No, ya me acordé. Había civilizaciones que ya habían desaparecido antes de de la llegada de los españoles, como Teotihuacán. Teotihuacán, fue una civilización que encontraron los aztecas, ¿no? Las ruinas, y que no había nadie, estaba abandonada. Y por eso creyeron los aztecas que ahí se habían reunido los dioses y habían creado el mundo. Por eso le llamaban la ciudad de los dioses, ¿no? Porque no había nadie, no había ni una sola persona ahí en Teotihuacán. Llegaron ahí los aztecas y como no había nadie, creyeron que ahí se habían reunido los dioses para la creación del mundo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que ya había estas sociedades prehispánicas ya estaban en decadencia, pero no es para que se enojen, no es para, digo, los que luego ven este video, porque estoy viendo que mis videos luego los ven otras personas, sino que a lo que voy es que ya estaban desapareciendo, a eso me refiero, ya estaban desapareciendo como le pasó a Teotihuacán. ¿Por qué desapareció? Es a cuestión de debate. Hay demógrafos que dicen que si demógrafos son los que estudian las poblaciones, que si una población no tiene un crecimiento, o bueno, más bien, tiene un crecimiento de poblacional por debajo del 2,4%, está condenada a desaparecer. Si su población crece a menos que esto de 2,4%, esa civilización está condenada a desaparecer. Es como algo lógico, que si no hay hijos suficientes, no hay bebés suficientes que se van a volver adultos, pues no van a perpetuar la civilización, ¿no? La población, es como lógico. Como una familia, si unos hijos deciden ya no tener hijos, pues esa familia va a desaparecer, ese apellido va a desaparecer, ¿no? Pues así con las civilizaciones, las poblaciones. Si un suficiente número de personas no tienen los suficientes hijos, un crecimiento poblacional de mínimo 2,4%, dicen los demógrafos, va a desaparecer esa civilización, esa población. Está condenada a desaparecer. Ya no hay vuelta de hoja, dicen. Quizás, probablemente eso les pasó a Teotihuacán, porque también no había medicina como es actualmente.
Entonces, quizás no solamente no tuvieron suficientes hijos, sino que quizás también morían por enfermedad o por hambruna, quizás también no encontraban los recursos suficientes. Entonces, entonces sí, puede que eso les pasó. Y también estaban quizás eso en camino las civilizaciones prehispánicas. Es probable, ¿no? Pero al menos ya sí hay un antecedente, como Teotihuacán, que sí, ya había desaparecido. Y otras más que ya estaban desapareciendo. Ah, bueno, dudas, comentarios hasta acá. No, profe, todo bien. Ah, bueno, entonces hay que estudiarle bastante, ¿no? Para no tener un criterio ideológico. Es como digo, actualmente se guían por el sentimiento. Ah, los españoles nos conquistaron, hicieron uno. Pero hay que ver los hechos, ¿no? Si, digo, si digamos que fue cierto, pero pues hay que ver el hecho. Y estudiando los hechos, pues vemos que no, que hay mucho, que no es como nos lo cuentan, ¿no? Esto ya se enseñaba, como les digo, desde sexenios anteriores, pero este sexenio se intensificó, se exacerbó aún más. Ah, bueno, entonces, sí, en mi opinión no hay que pedirle disculpa a España, hay que más bien agradecerle que terminó esta época de sacrificios humanos. Si hubo excesos, no hay que negar, por ejemplo, Pizarro sí cometió asesinatos, este, sí los cometió él, pero también no todos. Hernán Cortés procuró, como luego más tarde lo dice José Vasconcelos, y en su biografía de Cortés, el fundador no, el creador de la nacionalidad, lo mostré la semana pasada, ese libro, que sí, buscó lo más que se pudo, la paz, pero ya después cuando hubo conflictos, pues ya no hubo de otra. Pero mismo a Cortés se le unieron los tlaxcaltecas para unirse contra los aztecas. Entonces mismos de las civilizaciones de acá se le unieron a Cortés. Lo vieron como un posible libertador de la opresión azteca. Entonces sí hay que tomarlo en cuenta. Entonces, hay historias también interesantes. Digo, sigo grabando. Ah, sí, sigo grabando. Es, ya hay historias que, bueno, hay que estudiarlas bastantes. Por ahí dicen que ya después de la conquista española, digo, me estoy adelantando, pero digo, como dije, por esto tema de la disculpa, creo por eso lo estoy sacando. Pero es interesante. Después de la conquista, como también había que conquistar o civilizar algunas tribus que pues todavía estaban, ya cuando ya terminado derrotados los aztecas y vinieron más españoles, por ahí hay historias que hay que tomar en cuenta, hay que estudiarlas, hay que tomarlas en cuenta, no hay que hacerlas a un lado, de, por ejemplo, españoles que conquistaron evangelizando, es decir, hay una historia que por aquí de Oaxaca que trajeron a la Virgen María, una imagen de la Virgen María, y que la llevaron en procesión y que ya entraron así a una comunidad zapoteca y que se convirtieron, no se unieron, los recibieron en paz y después se convirtieron al catolicismo. No hubo ninguna bala, ninguna espada. Solamente entraron con la Virgen María, con la imagen de la Virgen María y se unieron en paz. Entonces, hay historias efectivamente de este tipo de conquistas, digamos, por la paz, evangelizando. Entonces hay que tomarlas en cuenta, no hay que hacerlas a un lado. Entonces, sí, quizás, a ver, déjenme buscarla, porque si son libros, comprados, nada más déjenme ver si lo consigo y le tomo foto, y ya ¿cómo se dice? Para enseñarles, ¿no? Entonces, sí, son cosas hechos que hay que tomar en cuenta. Tanto hay que tomar en cuenta los hechos, bueno, lo que dicen. Hay que escuchar pues a los ideólogos, pues como que hay que escuchar la otra versión, ¿no? Como les dije la primera clase, hay que escuchar las varias versiones y hay que tomar un criterio, ¿no? Hay que hacer una conclusión, una síntesis, digamos, una conclusión. Entonces, no digo que se conviertan al catolicismo, digo, es un hecho que estoy diciendo, que llevaban a la Virgen María y la gente se unía en paz, con algunas civilizaciones zapotecas. Ah, bueno, ¿sí se entiende? ¿Dudas hasta acá? No, sí se entiende, profe. Ah, bueno, sí, porque es el otro problema de esta época moderna, cuando, digamos, si dijera esto, alguien ya me diría, digo, si estoy en un foro o hasta en internet, digo, me gustaría que esto tuviera más, difusión y estaría bien si alguien me pone ahí comentarios
pero digamos alguien que me diga, no, pues estás mucho a favor del catolicismo, y bueno, denostando, criticando a las demás religiones. No, pues no, nada más estoy diciendo el hecho, pues eso fue lo que pasó. Si no sé si hubiera llegado, no sé, el Islam o no sé, o el judaísmo, pues no sé qué hubieran hecho. Pero pues lo que pasó fue eso, llegaron los españoles que tenían mayoría católica y pues eso hicieron, ¿no? Y eso pasó, que traían a la Virgen María. Y en muchas civilizaciones pues se unieron en paz. Ah, bueno, entonces, ese es el otro problema, ¿no? Que el sentimiento. Digo, no es que no hay que tener sentimientos, pero hay que ver los hechos, hay que analizarlos. Es lo que es lo preferible. Ah, bueno, después, bueno, y José Vasconcelos sigue diciendo dice, la tarea de ir descubriendo el perfil de las tierras nuevas fue lenta, efectivamente. Y Colón creía que había llegado a la India, no sabía que era un nuevo continente. Y digo, no hay que criticarlo ni quitarle crédito, es porque no había satélites, no había de esto. El trabajo de cartografía era increíble, como era realmente admirable cómo hacían el trabajo de los mapas de la cartografía. Era un trabajo que realmente era increíble. Y Colón murió pensando que era la India, que eran las Indias. Por eso es que se les llamó un tiempo indios, porque creían que eran las Indias. Por eso es que se les llama indígena después. Bueno, primero se les llamó indios y ya después indígena. Pero viene esa palabra porque creían que eran las Indias. Entonces, y así se quedó la palabra. Entonces, no es ¿cómo se dice? Denostada, no es ofensa. Era porque creían que eran las Indias aquí. Entonces, y así se quedó la palabra, que actualmente se le llama indígena, pero viene siendo la misma palabra, viene de que creían que eran las Indias orientales. Entonces, pero te digo, no hay que quitarle crédito a Colón. Realmente era un trabajo increíble de cartografía. Ya después, Américo Vespucci fue el que descubrió que era un nuevo continente. Por eso, en honor a él, se le llamó América, en honor a Américo Vespucci. Italiano, cartógrafo italiano y también navegante. Dice acá, bueno, vamos a ver cómo fue esto de Colón. Ahorita voy a volver a José Vasconcelos, voy a ir a este libro. Vamos a ver un poco del preámbulo. Resumido, ¿no? Irme todo el preámbulo, pues sería toda una tesis histórica. Dice este libro, es otro distinto. 1492 fue un año muy importante para España y Portugal. Fueron expulsados los moros, como habíamos dicho, y también lo menciona José Vasconcelos. Los moros eran los que habitaban al norte de África y que habían invadido España. Por eso está la frase, sin moros en la costa, es decir, que precisamente, literalmente, sin moros aquí invadiendo la costa. Pues de ahí viene esa frase, ¿no? De cuando no hay nadie, cuando está alguien sin peligro, ¿no? O vigilando, sin moros en la costa. Luego dice, se casaron los reyes católicos, Isabel la católica, que tanto empujaron la causa católica, por eso se les llamó así, valga la redundancia. Colón descubrió América, nació Ignacio de Loyola, bueno, el cardenal, bueno, eso ya después. Veamos este tema de tanta importancia en la historia de la humanidad y en la historia de la iglesia. Los hechos bueno, vamos a ver la historia de América. Es los hechos. En 1492, Colón obtiene los títulos vitalicios y hereditarios de virrey, almirante y gobernador, con poderes jurisdiccionales sobre las tierras a descubrir. Es decir, que si lo que descubriera iba a ser el virrey. Ahí está, eso se le dio ese poder. Se le adjudica el 10% de las riquezas halladas. El 3 de agosto salen del puerto de Palos, en Huelva. Las carabelas, ya sabemos, Pinta, Niña y Santa María, que hasta nos lo hacen cantar, ¿no? En la primaria. Bueno, no sé si te lo hicieron cantar, era un canto, ¿no? Salió del puerto de Palos y, bueno, no me acuerdo, ya se me olvidó. Sí, sí, ¿te acuerdas, Ashley? La verdad, no, profe, creo que nosotros no lo cantábamos, pero sí, más o menos lo decían en las efemérides, creo. Ah, bueno, sí. Como digo, y de igual manera se están quitando varios hechos. Ah, bueno, y dice acá, con unos 100 hombres, la mayoría andalucíes, es de una región de España, Andalucía, algunos vascos, otra región de España, el País Vasco, y gallegos de la región de Galicia. Era el primer viaje de Colón
miren, era su primer viaje. Tenía mucho valor porque, les digo, no cualquiera se aventuraba. Todos creían que se iban a morir en alta mar. Ahí, que se les iba a acabar las provisiones antes de llegar a tierra. Por eso nadie se aventuraba. Digo, sabían que la tierra era redonda. No creían que se iban a caer del mundo, no. Ya sabían que iban a dar la vuelta, pero que iban a morir en el intento, que iban a morir en alta mar. Eso se creía. Dice el 12 de octubre, descubren la isla de Guanahani, más tarde llamada San Salvador. Precisamente así le llamaron porque los salvó de que murieran en alta mar, de que se les acabaran las provisiones y pudieron reabastecerse. Cuba y Santo Domingo. En Santo Domingo se funda el Fuerte Navidad, primer establecimiento europeo en el continente americano. Dice, bueno, ya ahí habla, y es San Domingo donde se plantó la primera cruz, se celebró la primera misa, se recitó la primera Ave María, y de donde, entre diversas vicisitudes, partió la irradiación de la fe a otras islas, y luego a tierra firme, dando así comienzo a la gesta evangelizadora del mundo. Lo escribe gente que vivió por la época. Y ya no lo escribió Colón esto, lo escribió, aquí lo dice, el 5 lo escribió, espérame. Bueno, son los escritores de esa época. Esa parte no la escribió Colón. En la otra sesión voy a escribir, sí, parte del diario de Colón, algo que él sí escribió. Bueno, después lo muestro. Ah, bueno, después ya regresó a España Colón. Vamos a ver. Aquí está, aquí está. Ahí está. En el año siguiente, 1493, Colón regresa a España, desembarca en Barcelona y se entrevista con los reyes en el mes de abril. El 25 de septiembre parten de Cádiz 17 nuevas carabelas, las cuales transportan al Nuevo Mundo 1.500 hombres con instrucciones para la evangelización, comercio y colonización de estas tierras. Es el segundo viaje de Colón. Se funda la primera ciudad llamada Isabela, en honor a